Bienvenidos una vez más a nuestro curso Buenos Resultados con el SPSS. En esta ocasión vamos a trabajar las comparaciones de variables numéricas. Recordemos que las variables numéricas son aquellas que poseen cantidad propiamente dicha. Las variables nominales y ordinales se pueden considerar semicantidades, mientras que las numéricas son aquellas que suelen portar o una escala o razón como atributos. Bien, pues, en el SPSS únicamente tenemos el tratamiento de variables numéricas, ¿sí? Es decir, aquellas que están cuantificadas. Vamos a conocer algunas comparaciones que se pueden realizar. Por ejemplo, la media comparada con el valor de una población. Si solamente tengo el valor de un dato, es decir, solamente una variable, pues puedo compararla con el valor de la población a nivel general para ver si se ajusta o no a la realidad. Para ello requiere cumplirse un supuesto, el supuesto de la normalidad. También tenemos la media de un grupo comparada con la media de otro grupo. En este caso se requiere normalidad, pero también homogeneidad de la varianza. La media inicial de un grupo puede compararse con la media final del mismo grupo, como suelen ser las pruebas de pre y post test. En este caso únicamente se requiere cumplir con el supuesto de normalidad y finalmente tenemos la media de 3 o más grupos que requiere normalidad y homogeneidad de la varianza. En todos los casos se requieren pruebas distintas. Vamos a trabajar con el ejemplo del índice de bienestar, que también se conoce como el instrumento OMS5. Este instrumento que plantea cómo se ha sentido respecto al ánimo, a estar relajado, activo, vigoroso, sano, etcétera, que da lugar en una escala a un total de 25 puntos. Estos 25 puntos, que siendo 0 es el peor estado de ánimo y siendo 25 es el mejor estado de ánimo. Pues vamos a trabajar con este ejemplo. Vamos al primer caso. Comparar la media con el valor de la población. Entonces la media comparada consigo misma. Primero, recordemos que tenemos que cumplir con el supuesto de normalidad, ¿sí? Nos interesa demostrar aquí la hipótesis nula, esa que dice que la distribución de la variable no es distinta a la distribución normal. En otras palabras, la distribución de la variable es igual a la distribución normal, ¿sí? La alternativa diría que es diferente a la distribución normal. A nosotros nos interesa la hipótesis nula. ¿Qué prueba podemos utilizar en este caso? Si nuestra muestra fuese muy pequeña, se recomendaría utilizar la prueba de Shapiro-Wilk, pero como vamos a trabajar con 100 casos, utilizaremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Vamos a trabajar con el SPSS, pero antes planteemos la situación. Aquí estamos trabajando con estos datos, con el ejemplo, ¿sí? Índice de bienestar OMS5. El objetivo general es analizar el índice de bienestar de mi pueblo en relación al promedio nacional, el pueblo vecino y a un pueblo lejano. Nuestro primer caso es comparar el índice de bienestar de mi pueblo con el promedio nacional, ¿sí? Vamos a ponerle un color para irle distinguiendo. Empecemos con el color verde y empecemos explicando cuál es el procedimiento estadístico, es decir, planifiquemos nuestra estadística. Para comparar el índice de bienestar de mi pueblo con el promedio nacional, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es verificar el supuesto de normalidad, ¿sí? Y luego emplear la prueba TED-Student para una muestra. Pongamos de color verde para recordar que esta es la parte que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Porque es parte de un gran informe, es parte de un artículo posiblemente, donde queremos ir haciendo todas estas comparaciones. Esta es la parte que nos corresponde, ¿sí? Esto es lo que suele ir en el artículo, esto es parte del diseño o de la introducción de un artículo científico, pero esta parte corresponde ya al procedimiento de análisis estadístico. Veamos si se cumple el primer supuesto. Entonces tenemos nuestros datos, tenemos aquí los valores, a nosotros nos interesa únicamente trabajar con mi pueblo, no con los 3 pueblos. Simplemente vamos a comparar si mi pueblo es parecido al valor
del índice nacional, pero vemos que acá hay otros valores, entonces tengo que solamente extraer los valores de mi pueblo. Para ello, les voy a marcar con el valor de 1 solamente a mi pueblo. Mi pueblo, que está a los 100 casos, pego, tengo 1 en una nueva variable, me voy a datos, seleccionar casos, elijo la variable que acabo de construir, le pongo aceptar e inmediatamente ya me descarta los otros pueblos, ¿sí? Entonces ahora sí puedo irme a buscar la normalidad. Entonces me voy a la opción que dice, en este caso, analizar, estadísticos descriptivos, explorar, y aquí vamos a tomar el índice de bienestar, y le vamos a pedir en la parte donde dice gráficos, que nos dé los gráficos con pruebas de normalidad. Damos continuar, presionamos aceptar y vamos a ver. Aquí tenemos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba, que está con 0.2, si está con esta indicación, como llamaba asterisco, que dice esto es un límite inferior de la significancia verdadera, es porque está realizada con una corrección. Aquí le da la A, que es una notita acá, le dice es la corrección de la significación de Lilliefors. Esta es lo que indicaría es que está en el valor máximo de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Acá también la prueba de Shapiro-Wilk me está diciendo que es una distribución normal. ¿Por qué sé que es una distribución normal? Porque recuerden ustedes que se acepta la hipótesis nula, que sería esta de acá, si el p-valor es mayor a 0,05. Para ello, yo hago una aclaración. Por el momento la pondré de color verde, para que ustedes se acuerden de ella. El nivel de significancia establecido fue de 0,05. Por lo tanto, si el p-valor es mayor a 0,05, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Es aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué concluyo acá? ¿Sí? Al aceptar esta hipótesis nula, que la distribución de los datos de mi pueblo son iguales a la distribución normal. Y ya tengo aquí la razón. Entonces puedo copiarme este valor de aquí, ¿sí? Y la llevo hasta mis datos, donde decía Kolmogorov-Smirnov, y pongo los datos 0,02 con la corrección de Lilliefors. Copiémonos, si a ustedes les parece más fácilmente así, pues se le copia. Y ya, con la corrección de la significación de Lilliefors. Entonces tenemos aquí el valor. ¿Sí? Ahora, dice, se empleó la prueba TED-Student para una muestra. Ok, si se tiene esta opción, entonces me voy a poner los valores de comparación. Para ello me voy a ir a través a analizar, comparar medias para una muestra. Voy a pasar mi valor, ¿sí? Y tengo que poner necesariamente cuál es el valor del índice nacional. El índice nacional es de 18.1. 18,1. Sí, y voy a comparar este con este valor de aquí. Este es el valor a nivel nacional. Vamos a revisar, nos salió por acá. Voy a pasar mis datos. Sé, por ejemplo, que mi pueblo tiene estos valores. Esta es la desviación estándar. El promedio nacional, habíamos dicho, es de 18,1. Ahora no sabemos la desviación estándar de este valor. Entonces lo que nos interesa en este momento es construir una cosa que se llama el p-valor, el valor p. Y esta es la clave para decir si son iguales o diferentes nuestros datos. Veamos qué nos salió en la prueba de TED-Student, que es esta de aquí. Entonces tenemos que la significancia es de 0,000. Por lo tanto, le pego acá. ¿Y qué es lo que tengo que decir? De acuerdo a la hipótesis. Revisemos qué decía la hipótesis. ¿Sí? La hipótesis en este caso sería así.
El promedio de un grupo no es distinto al promedio de la población. El promedio de un grupo es distinto al promedio de la población. Si el promedio local del índice de bienestar es igual o diferente al promedio nacional. En este caso, ¿cuál de las dos elegiríamos? ¿Esta o esta? Para elegir esta, el p-valor tiene que haber sido menor que 0,05. Repito, para elegir esta opción, el p-valor tiene que ser menor a 0,05. En este caso, el p-valor tendría que ser mayor a 0,05. ¿Sí? Nuestro p-valor, vamos aquí, recordando este dato, chequeemos qué nos salió. Ya le habíamos pasado acá. El p-valor, ¿qué es? Es 0,000. Por lo tanto, si es 0,000 es menor a 0,05. En virtud de ello, ¿qué es lo que hago? Elijo esta hipótesis. El promedio del grupo es distinto al promedio de la población. Entonces, en un informe, normalmente se acostumbra a hacer el ritual de hipótesis. Si ustedes gustan, lo hacen. Pero bastaría con decir esto, ¿sí? La comparación del promedio de mi pueblo con el promedio nacional demuestra que existen diferencias significativas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que la media de mi pueblo es de 16,86 y la media del promedio nacional es de 18,1. En este caso, acabamos de verificar que el promedio no es el mismo en los dos casos. Ya una lectura más fina, pues la puede realizar usted.